Hay miradas que no te observan, te estudian, palabras que no comunican, calculan, sonrisas que no nacen del alma, sino del interés. Lo más peligroso de un manipulador no es su mentira, sino lo fácil que te hace creer que todo lo que haces es elección tuya. Y mientras tú intentas entender que hiciste mal, él ya está 2 pasos adelante, moldeando tu culpa como si fuera arcilla. Pero ¿y si te dijera que hace más de 500 años alguien ya escribió el manual para enfrentarlos? Que un hombre llamado Nicolás Maquiavelo, exiliado, traicionado y testigo del poder en su forma más desnuda, dejó entre líneas las claves para neutralizar la manipulación psicológica. No desde la moral, sino desde el control de la mente, porque el manipulador no se destruye con gritos ni con venganza, sino con frialdad estratégica. Y en los próximos minutos vas a aprender las 3 leyes que te permitirán leer sus intenciones, invertir su juego y usar su propio poder contra él. Pero antes, hazte esta pregunta. ¿Eres tú quien decide? ¿O solo crees que lo haces? Maquiavelo escribió: El Príncipe no como un libro para gobernantes, sino como un espejo donde el alma humana muestra su verdadero rostro: hambre de poder, deseo de control, miedo a perderlo todo. Muchos lo tildaron de cínico, de inmoral, incluso de diabólico. Pero quienes lo entendieron, descubrieron algo más profundo: el conocimiento de cómo se mueve la mente cuando nadie la observa. Él no hablaba solo de política, hablaba de la psicología del dominio, de cómo un hombre puede someter a otro sin tocarlo, solo manipulando sus emociones, su ego y su percepción de la realidad. Y hoy, esos mismos principios se aplican en la oficina, en una relación, o incluso dentro de ti. Este video no te enseñará a ser un manipulador, te enseñará a no volver a ser manipulado jamás, a detectar los patrones que los demás usan para dominarte, a construir una mentalidad fría, lúcida, imposible de controlar. Vamos a descifrar las 3 leyes de Maquiavelo que exponen el mecanismo invisible del poder psicológico, leyes que no se aprenden en universidades pero que todo líder y todo depredador entiende de forma instintiva. Cuando termines este video, no solo sabrás cómo desarmar a un manipulador, sabrás cómo moverte entre ellos, sin que jamás noten que los estás observando. Pero antes de entrar a las leyes, detente un momento. Piensa en esa persona que siempre logra salirse con la suya, que te hace sentir culpable por defenderte, que transforma tu inseguridad en su combustible. Esa persona que te sonríe mientras te quita el poder lentamente. Hoy vas a aprender a mirar detrás de esa sonrisa. Y lo que encontrarás ahí no es maldad, es estrategia. Ahora, vamos a lo que Maquiavelo realmente quiso decir cuando escribió que los hombres deben ser o acariciados o destruidos, porque si se ofende a alguien sin eliminarlo, se corre el riesgo de que busque venganza. Todos en algún momento hemos sentido esa sensación invisible, esa presión en el pecho cuando alguien nos hace dudar de nosotros mismos. No gritan, no amenazan, solo plantan una idea, una frase, una mirada, y sin darte cuenta, cedes. Te justificas. Te preguntas si realmente estás exagerando. Eso es manipulación, no la teatral, no la de las películas, la real, la silenciosa, la que se esconde bajo palabras dulces y gestos cuidadosos. Quizá fue un amigo, un jefe, una pareja o alguien de tu propia familia. Quizá te hizo creer que eras tú quien estaba mal, que eras tú quien debía disculparse, cambiar, mejorar, hasta que un día, sin entender cómo, ya no eras tú quien decidía. Eras una versión recortada de ti, moldeada por la culpa y el miedo. Y lo peor es que te acostumbraste, porque la manipulación tiene un ritmo adictivo, el ciclo de dolor y recompensa. Primero te quitan el aire, luego te devuelven una caricia. Primero te hacen sentir pequeño, luego te dicen que te aman, y esa mezcla te enreda, te confunde, te mantiene atado.
Maquiavelo entendió eso antes que la psicología moderna. Él sabía que el poder no se obtiene solo con fuerza, sino con el control de la percepción. Por eso escribió que los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Porque no necesitas encadenar a alguien físicamente, basta con encadenar su mente. Y si estás viendo este video, probablemente lo sabes. Probablemente ya sentiste lo que es estar bajo el hechizo de alguien que usa tus emociones como un tablero de ajedrez. Y lo que estás buscando no es venganza, es claridad. La claridad que llega cuando ves el patrón, cuando entiendes el juego, cuando puedes sonreír ante la manipulación y pensar, ya sé lo que estás haciendo. Este es el punto donde todo cambia. Porque el poder no se recupera gritando, se recupera observando. El manipulador se alimenta de tu reacción, de tu descontrol, de tu miedo. Pero cuando lo miras sin parpadear, cuando no le das emoción, cuando lo analizas con calma, ahí es donde el poder cambia de manos. Y aquí es donde entran las 3 leyes de Maquiavelo. No son leyes para dominar a otros, son leyes para dominarte a ti. Porque el mayor error de quien busca defenderse de un manipulador es intentar ganarle en su propio terreno emocional. No puedes vencer a un jugador que se alimenta del caos si sigues jugando con tus emociones. Maquiavelo lo sabía. La victoria no está en el ruido, sino en el silencio calculado. Estas 3 leyes no te harán cruel, te harán consciente. Y cuando eres consciente, el poder de los demás sobre ti se derrumba. En un mundo donde la manipulación se disfraza de empatía, donde el control se esconde bajo la apariencia de amor, aprender a pensar como Maquiavelo no es maldad, es supervivencia. Y al final de este viaje comprenderás algo perturbador. Los manipuladores no son más inteligentes, solo se conocen mejor a sí mismos. Tú también puedes hacerlo. Y cuando lo hagas, la sombra del control ajeno desaparecerá. Imagina esto. Estás frente a alguien que parece tener todas las respuestas. Cada vez que intentas defenderte, te gira las palabras. Cada vez que reclamas algo justo, logra que tú termines pidiendo perdón. Su voz es tranquila, su mirada firme. Y sin embargo, hay algo en su forma de hablar que te deja con una sensación extraña, como si no hubieras perdido una discusión, sino una parte de ti. Eso no es casualidad, es estrategia. Y Maquiavelo lo habría reconocido al instante, porque lo que muchos llaman toxicidad o manipulación emocional, él lo llamaba la danza del poder. Pero antes de entender cómo detenerla hay que comprender su naturaleza. La manipulación no es solo una acción, es una estructura mental, un mecanismo que mezcla inseguridad, inteligencia emocional y necesidad de control. Y lo más inquietante es que todos la poseemos. Sí, tú también. Yo también. El manipulador no es una especie distinta. Es solo alguien que aprendió a usar sus sombras antes que tú. Carl Jung lo dijo con precisión quirúrgica. Aquello que negamos nos somete. Aquello que aceptamos nos libera. Y Maquiavelo, siglos antes, ya lo intuía desde otro ángulo. Él no hablaba de redención, hablaba de eficacia. Su idea era simple, brutal, honesta. El ser humano no actúa por bondad, actúa por interés. Y entender eso no te vuelve cínico, te vuelve lúcido. Porque cuando entiendes que todo vínculo humano tiene un intercambio de poder, de deseo o de necesidad, dejas de ser víctima. El manipulador deja de parecer un monstruo y pasa a ser lo que siempre fue, un espejo. Un espejo que refleja tus puntos ciegos, tus miedos, tus carencias. Ahí empieza el dominio, ahí empieza la libertad maquiavélica. Maquiavelo nunca dijo que debías ser cruel, dijo que debías ser consciente de la crueldad ajena. Nunca dijo que debías engañar, dijo que debías reconocer el engaño antes de que te seduzca. Y en esa lucidez hay una fuerza que el manipulador no puede soportar: la frialdad. Porque la frialdad no es falta de emoción, es dominio sobre ella. Y esa es la primera puerta hacia la claridad. En este punto, entenderás por qué el pensamiento de Maquiavelo ha sido tan mal interpretado.
El mundo lo pintó como un maestro del engaño, cuando en realidad fue un maestro de la autoprotección estratégica. Él sabía que el poder no se gana siendo el más fuerte, sino el más despierto. Y eso es exactamente lo que te enseñará este video. Hoy vas a conocer las 3 leyes maquiavélicas que revelan cómo destruir a un manipulador sin convertirte en uno. 3 principios extraídos del arte político más frío, refinado y lúcido de la historia, aplicados al campo psicológico y emocional del siglo XXI. No se trata de jugar su juego mejor, se trata de saber cuándo dejar de jugarlo. Y cuando domines eso, algo en ti cambiará para siempre. Dejarás de sentir miedo ante los manipuladores. Dejarás de gastar energía intentando explicar tus emociones a quienes solo buscan controlarlas. Dejarás de justificarte ante quienes disfrutan verte dudar, porque verás sus movimientos antes de que los hagan. Escucharás sus palabras con la distancia del observador, y cuando intenten tocar tus emociones, te darás cuenta de que ya no tienen acceso a ellas. A partir de aquí entramos en territorio prohibido, el terreno donde Maquiavelo dejó las claves del dominio psicológico, no para destruir al otro, sino para evitar ser destruido. Y ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación no es teoría, es cirugía mental. Vamos a diseccionar las 3 leyes del poder maquiavélico y descubrir cómo aplicarlas en el siglo XXI para neutralizar a cualquier manipulador. Primera ley. La ley del espejo frío. Nunca reacciones, observa. Maquiavelo escribió que quien controla sus emociones controla el destino de los demás. Y esa es la primera lección que destruye el poder de cualquier manipulador. Ellos se alimentan de tu reacción. Cada vez que respondes con enojo, culpa o ansiedad, les entregas información. Información sobre qué te duele, qué te importa, qué te hace perder el control. Pero cuando no reaccionas, cuando respondes con una calma casi inhumana, la mente del manipulador se desestabiliza, pierde el mapa, porque su táctica siempre se basa en anticipar tu comportamiento emocional. Por eso, la primera ley no se trata de confrontar, sino de desarmar sin que lo noten. Practica el silencio estratégico. Escucha más de lo que hablas. Cada palabra que no dices es una bala que no pueden usar contra ti. No intentes demostrar que tienes razón. No intentes convencerlos de nada. El manipulador no busca la verdad. Busca la debilidad disfrazada de necesidad. Y cuando tú no muestras necesidad, desaparece su control. Recuerda esto. La indiferencia es el arma más elegante del poder. Maquiavelo lo sabía. Por eso decía que un príncipe sabio debía parecer accesible, pero ser impenetrable. Y eso mismo debes ser tú en el terreno psicológico. Un muro con una sonrisa. Segunda ley. La ley del poder inverso. Desarma al manipulador usando su propio impulso. El manipulador busca dominar, pero cada intento de dominio revela su deseo. Y en la psicología del poder, el deseo es una debilidad. Cuando alguien quiere controlarte, se expone, porque deja ver lo que necesita, tu sumisión, tu atención, tu validación. Ahí es donde aplicas la segunda ley. Maquiavelo lo explicaría así. Si el enemigo avanza con furia, retrocede y observa. Si el enemigo finge calma, provoca y observa. Tu tarea no es oponerte frontalmente, sino usar su energía contra él. Cuando te ataquen con culpa, responde con serenidad. Cuando intenten manipularte con elogios, agradece y no cedas. El manipulador se alimenta de patrones. Romperlos es como cortar la fuente de oxígeno, y hay un detalle psicológico que destruye su estrategia: la ambigüedad controlada. Cuando no das respuestas claras, cuando no muestras tus emociones completas, obligas al manipulador a improvisar. Y todo manipulador que improvisa comete errores. Cada error te da información. Cada información es poder. Recuerda, no pelees por el control. Haz que el otro revele su necesidad de tenerlo. Así, su poder se vuelve transparente y el tuyo se vuelve absoluto. Tercera ley. La ley del retiro estratégico.
Desaparecer es la forma suprema de presencia. La tercera ley es la más temida por los manipuladores, porque destruye el vínculo mismo que los alimenta. El manipulador necesita contacto, necesita escena, necesita atención. Cuando te retiras sin anunciarlo, sin drama, sin explicaciones, destruyes su fuente de control. No se trata de castigar, sino de borrar su acceso a tu mente. Maquiavelo decía, cuando la fuerza no es posible, la retirada es estrategia. Y tenía razón. El silencio no es debilidad. Es un vacío que devora al manipulador desde dentro. Ellos no saben operar en el vacío, porque su poder depende de la reacción ajena. Desaparecer es la manera más violenta de quitarles el trono. Pero hay algo más profundo detrás de esta ley. Cuando te alejas de un manipulador, no solo lo destruyes a él, te reconstruyes tú. Porque toda manipulación se sostiene sobre una herida no resuelta, el miedo a no ser querido, a no ser visto, a no ser suficiente. Cuando decides retirarte, no solo cortas el vínculo con el otro, cortas el vínculo con tu propia necesidad de aprobación. Y eso, psicológicamente, es el verdadero dominio. Ahí está la ironía. Destruir a un manipulador no es un acto de violencia, sino de autoconocimiento. Cuanto más entiendes tus sombras, menos poder tienen sobre ti. Maquiavelo, en el fondo, no hablaba de política. Hablaba de psicología antes de que existiera la palabra. Él sabía que los reinos más difíciles de gobernar no estaban en la tierra, sino en la mente. Ahora que conoces las 3 leyes, entiende esto. El manipulador no teme a tu fuerza, teme a tu claridad, porque la claridad es luz, y la luz no lucha con la oscuridad, simplemente la disuelve. Así que la próxima vez que alguien intente hacerte sentir culpable por ser tú, recuerda a Maquiavelo. No todos merecen una respuesta. Algunos solo merecen tu silencio. Y ese silencio es el sonido del poder verdadero. Dicen que en Florencia, hace más de 500 años, vivía un joven discípulo de Maquiavelo. Lo llamaban Lorenzo, un hombre brillante, pero débil ante la manipulación de los poderosos. Trabajaba en la corte de un noble que se alimentaba del miedo ajeno. Cada día, el noble lo elogiaba con palabras dulces, y al día siguiente lo humillaba frente a todos. Era un ciclo perverso que destruía lentamente su espíritu. Lorenzo creía que si se esforzaba más, si demostraba su lealtad, algún día sería recompensado. Pero el noble nunca buscaba lealtad, solo obediencia. Una noche, cansado de vivir arrodillado, Lorenzo tomó uno de los libros de su maestro, El Príncipe, y leyó una frase que cambió su destino. El hombre prudente no desprecia lo que es ajeno a su fuerza, pero tampoco depende de él. Esa noche, decidió aplicar las 3 leyes sin pronunciar palabra. Primero, el espejo frío. Al día siguiente, cuando el noble lo provocó frente a todos, Lorenzo no reaccionó. Sonrió con calma. No explicó, no se defendió. Solo observó. El silencio fue tan cortante que el manipulador, acostumbrado a los temblores de su víctima, se quedó sin guión. Por primera vez, el control se rompió. Luego, aplicó la ley del poder inverso. Cuando el noble le ofreció elogios falsos, Lorenzo agradeció con serenidad y respondió con frases que no revelaban ni sumisión ni desafío. Ambigüedad total. El noble, confundido, empezó a buscar otras formas de recuperar el dominio, pero cada intento lo hacía más evidente, más torpe, más débil ante los ojos de los demás. Y finalmente, cuando el momento fue perfecto, Lorenzo aplicó la ley del retiro estratégico. Dejó su puesto sin aviso, sin despedidas. Desapareció. Nadie supo a dónde fue, pero en los pasillos del palacio se decía que el noble cayó en una profunda melancolía, como si le hubiesen arrebatado su reflejo. Y es que sin víctima, el manipulador deja de existir. Años después, Lorenzo regresó a Florencia convertido en un pensador libre. Un hombre que ya no necesitaba el aplauso ni el perdón de nadie. Cuando alguien le preguntó cómo había logrado liberarse, respondió:
Aprendí que no se destruye al manipulador con rabia, sino con la ausencia. La oscuridad no muere de golpes, muere de hambre. Esa historia no es solo un relato antiguo, es una metáfora de nuestra mente moderna. Porque los manipuladores no siempre son personas externas. A veces, el más cruel vive dentro de ti. Esa voz que te dice que no puedes, que necesitas agradar, que sin la aprobación ajena no vales. Y ahí es donde las leyes de Maquiavelo se convierten en una guía psicológica. Primera ley: no reacciones ante tu propia autocrítica. Obsérvala con frialdad. Segunda ley: usa su energía contra ella. Responde con acción, no con culpa. Tercera ley: retírate del juego mental. Silencia la voz que te esclaviza. Cuando aplicas esas 3 leyes dentro de ti, te vuelves tu propio estratega, tu propio príncipe. Y ese es el verdadero arte maquiavélico: dominar la mente para que nadie más la domine por ti. Así que la próxima vez que alguien intente manipularte, recuerda esto. Tú no necesitas gritar, no necesitas pelear, no necesitas probar nada. Solo necesitas verte desde fuera, entender el juego y sonreír con la calma del que ya ganó. Porque como dijo Maquiavelo, el que domina sus pasiones, domina su destino. Y tú, ya estás listo para hacerlo. El verdadero poder no se muestra, se percibe, no se grita, se insinúa, no se demuestra, se encarna. Los manipuladores creen que controlan el tablero, pero el estratega silencioso entiende una verdad más profunda. El juego solo existe mientras tú aceptes jugarlo. Cuando dejas de justificarte, cuando no explicas tus emociones, cuando tu calma se vuelve impenetrable, algo dentro de ellos se rompe, porque el manipulador no teme al rechazo, teme al espejo. Y cuando refleja su oscuridad con serenidad, sin odio, sin miedo, él se ve a sí mismo por primera vez. Eso es lo que más le destruye. Dominar la mente no es endurecerte, es volverte consciente. No es volverte frío, es volverte libre. El dominio propio no es represión, es dirección. Y cuando logras dirigir tu atención, tus emociones y tu energía, ya nadie puede usarlas contra ti. Así que escucha bien. No estás aquí para ser amado por todos. Estás aquí para ser respetado por ti mismo. Y cuando eliges eso, cuando te eliges a ti, el mundo entero cambia de tono. Los manipuladores desaparecen, los falsos se alejan, las sombras se disipan, porque el poder no se encuentra fuera, sino en la decisión inquebrantable de no traicionarte nunca más. Maquiavelo lo sabía, Jung lo intuyó, Nietzsche lo gritó desde el abismo, y ahora tú lo sientes. Ese fuego que nace cuando comprendes que tu silencio puede ser más peligroso que cualquier palabra. Calla, observa, decide, y el mundo obedecerá. Si este mensaje te resonó, si sentiste que algo dentro de ti despertó, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si estás aquí, es porque estás listo para dominar lo único que realmente importa, tu mente. Y cuando la domines, ya nada, ni nadie, podrá manipularte jamás. Mira el siguiente video. La psicología de la sombra. Cómo convertir tu oscuridad en poder. Te advierto, no es cómodo, pero te cambiará para siempre.